estamos de regreso en Voces de Nuestra Gente y vamos a hablar acerca del proceso administrativo de restablecimiento de derechos a menores de edad. Para conversar con nosotros sobre este tema se encuentra Óscar Iván Delgado Renza. Él es abogado, asesor del consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede de Pasto. Bienvenido. Muy buenas tardes, nuevamente agradecerte por la invitación y pues acá para tratar este tema que es de vital importancia para que lo conozca la comunidad. A veces pensamos que nuestros hijos solamente tienen derechos y más derechos, pero no sabemos a veces cuáles son sus obligaciones y no sabemos tampoco a veces cómo se adelanta un proceso cuando encontramos a un niño, a una niña o un adolescente frente a una situación irregular. Muy bien, abogado, empecemos por contarle a nuestros televidentes en qué consiste entonces ese restablecimiento de derechos. ¿De qué se trata? Bueno, el proceso de restablecimiento de derechos es un proceso especial, ¿sí?, que busca la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes cuando estos se ven amenazados, se ven vulnerados o cuando hay inobservancia de los derechos del niño. Aclarando que pues obviamente este tipo de procesos se aplica a chicos que sean menores de 18 años, ¿sí? Entonces esa es la primera situación que hay que tener clara, a quiénes se aplica y en este caso es a los menores de 18 años. Bueno, hay muchas situaciones en que, por ejemplo, hay vecinos que denuncian, que saben que a los niños los dejan solos, que los dejan bajo llave mientras que los papás no están. ¿Pueden los vecinos, por ejemplo, poner una queja, una denuncia frente a una situación que de pronto puede poner en riesgo la salud, la estabilidad de un niño? Sí, efectivamente en este tipo de casos hay que tener en cuenta varias situaciones. En primer lugar, se habla del principio o de la corresponsabilidad. ¿Qué significa? Que para la protección de un niño o de un adolescente son responsables en primer orden la familia, después la sociedad y por último el Estado. Bajo ese contexto y con ese principio de corresponsabilidad, pues cualquier persona puede adelantar una denuncia o una queja frente a cualquier situación donde se pueda observar que hay una vulneración de los derechos. No necesariamente tiene que ser un familiar, no necesariamente tiene que ser el amigo, cualquier persona que conozca que hay una situación irregular donde se vulneran los derechos de un niño, lo puede hacer. En eso no hay ningún inconveniente. Y el funcionario público, cualquiera que sea, está en la obligación de recibir esa queja o de remitirlo a la autoridad competente de manera inmediata y oportuna también. ¿Qué sucede cuando se puede comprobar que realmente hay vulneración de los derechos del niño? Cuando se comprueba o inicialmente, pues miremoslo desde esta perspectiva, está la queja y obviamente esa queja hay que verificarla. Para eso el comisario de familia, o en este caso para la ciudad de Pasto, que vendría a ser el defensor de familia, que se encuentra en el ICBF, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, deberá inicialmente verificar derechos. ¿Qué significa eso? Pues verificar que el niño se encuentre en un correcto estado de salud, que se encuentre escolarizado, que cuente con su registro civil de nacimiento. Es decir, comienza a realizarse toda esa etapa previa para verificar en qué condiciones llega un chico cuando es objeto de un proceso de restablecimiento de derechos. Una vez se realiza esa etapa, igual pues obviamente se cita a los padres o a los cuidadores, se los notifica de que hay un proceso abierto y ahí arranca el proceso como tal, donde obviamente se deberán respetar las garantías de los padres frente a las decisiones que se vayan a tomar allí, pero obviamente todo enmarcado bajo el debido proceso. Hace unos días se hablaba, y era incluso el Día Internacional para que los niños no trabajaran, no tuvieran su derecho a estudiar y evitar que, por ejemplo, trabajaran. ¿Cómo está nuestra ciudad un poco en ese aspecto, pues de acuerdo a lo que ustedes pueden conocer dentro del consultorio
jurídico y el centro de conciliación acerca, por ejemplo, de los niños trabajadores que a veces están en las plazas de mercados, que a veces les toca, por ejemplo, en los semáforos, vendiendo golosinas? Obviamente, frente a esa situación no debemos ser ajenos de que esa es una problemática del orden nacional. El Ministerio del Trabajo ya regula unas situaciones y tiene unas disposiciones donde establece qué tipo de trabajos no se pueden adelantar, pero es que hay que diferenciar también, ¿cierto? Porque es que una cosa es el trabajo en condiciones obviamente que no sean adecuadas, porque también un menor de edad puede trabajar con la autorización obviamente del inspector de trabajo, puede trabajar en el caso de que no exista esta autoridad por la autorización que puede dar el alcalde municipal, pero siempre en condiciones dignas, cumpliéndose todas las pautas y normas que garanticen que ese niño o ese adolescente pueda laborar en condiciones adecuadas, obviamente pues en horarios también adecuados, que no puedan, que no son por ejemplo en la noche, por ejemplo no se puede laborar. Y también pues obviamente tener en cuenta de que hay situaciones en las cuales sus padres llevan a trabajar a sus hijos, pero debe entenderse, por eso hay que ser muy preciso en eso, debe entenderse cuando se trata de un trabajo obviamente que no es adecuado para el menor y cuando se trata de una colaboración frente al hogar, frente a las necesidades. Es como por ejemplo el hijo del campesino que sale a ayudarle en la huerta, entonces esa es una colaboración que él le presta frente a su familia, ¿cierto? Cosa diferente es que él deba realizar algún tipo de actividad que no esté permitida por el ministerio y que no sea una colaboración del orden familiar, ¿cierto? Entonces ahí ya la situación cambia. Cuando el niño, por ejemplo, no tiene posibilidades de ir a estudiar, de divertirse, de jugar con sus amigos de su misma edad, allí ya podríamos hablar de que se están vulnerando sus derechos. Claro, efectivamente, porque se debe entender que uno de los derechos del niño es el derecho a tener su educación, a estudiar. Cuando el niño no se encuentra estudiando, está frente a un derecho que se le ha sido vulnerado y obviamente cabe el proceso de restablecimiento de derechos. Ahí entra el derecho, el proceso de restablecimiento de derechos. En ese momento es cuando ya hay que citar a los padres, porque obviamente, si bien es cierto, pueda que una familia no cuente con el recurso económico, pero obviamente lo que se debe, por el hecho de no contar con esos recursos económicos no significa que él no deba estar estudiando, ¿cierto? Y para eso entonces entra a jugar el Estado. Y para eso también puede darse aquellas situaciones como por ejemplo el hogar gestor, que es el hogar gestor, que también es una medida de restablecimiento de derechos. Es una ayuda de índole económico que puede recibir esa familia durante un tiempo determinado para que con esa ayuda supere esa condición que tiene frente a su déficit económico. No significa que eso va a durar para toda la vida, porque tiene un periodo establecido, ¿cierto? Que pueden ser 6 meses, máximo tal vez 1 año, pero siempre entendiendo de que esa ayuda no va a ser constante. ¿Pero que le va a servir para qué? Para que con ese dinero que reciba, de pronto monte un negocio, de pronto a una empresa, algo que le pueda a ella salir de esa condición y de esa manera entrar a solventar sus necesidades y las del niño, porque hay que entender algo que debe ser muy claro, ¿no? Las medidas de restablecimiento de derechos, cualquiera que se tome, porque incluso puede llegarse allí hasta la adopción, pero toda medida que se tome nunca tendrá que basarse en situaciones del orden económico, es decir, porque usted no tengo, le quito el niño, no, por ejemplo. Cuando hay situaciones de violencia intrafamiliar, ¿cómo entra a operar allí el restablecimiento de los derechos del niño? Bueno, para el caso de la ciudad de Pasto, porque aquí encontramos varias autoridades que tienen que mirar lo que tiene que ver con el restablecimiento de derechos, ese tipo de situaciones sí las regula la comisaría de familia, ¿sí? Entonces la comisaría de familia es la encargada de adelantar
todo el trámite, porque recordemos que habíamos hablado que inicialmente el proceso de restablecimiento de derechos era para menores de edad, pero también hay el proceso de restablecimiento de derechos por violencia intrafamiliar cuando chicos se ven inmiscuidos, ¿cierto?, en un contexto de violencia intrafamiliar. Entonces, por ejemplo, porque el chico es agredido, porque el chico es castigado. Recordemos que la Corte Constitucional habla de los castigos, y los castigos nos dice, por ejemplo, que no deben ir en contra de la dignidad ni de los derechos del niño, ¿cierto? Entonces, no significa que no esté prohibido, sino que ya los castigos físicos están prohibidos, pero no significa que no se pueda tomar otras medidas para digamos, hacer el acompañamiento en la formación de esta persona, de esta nueva personita. Y entonces, bajo ese entendido es que nosotros, y cuando se excede el padre, puede darse lugar a ese proceso de restablecimiento de derechos, que puede inicialmente ser una amonestación, ¿cierto?, con asistencia a unas sesiones de terapia, también con una intervención del grupo interdisciplinario con el que cuenta la comisaría de familia, obviamente para mejorar también las relaciones de índole familiar, si es del caso. Y obviamente, si es necesario, también se lo remite al padre, a la madre y al chico a través de su EPS a un trámite, proceso psicológico. Muy bien. Abogado, bueno, uno muchas veces ahora lo que usted toca, de pronto uno escucha a muchos niños que dicen, bueno, papá, tú no me puedes tocar, tú no me puedes regañar porque yo te denuncio. ¿Hasta qué punto eso es cierto y hasta qué punto se está manejando eso de la manera adecuada? Bueno, siempre, y esa pregunta me parece que es muy pertinente, porque es que hoy en día nosotros pensamos que el niño tiene derechos, solo derechos, y que nosotros como padres no podemos hacer nada frente a eso, y como dice uno, ahora ¿quién podrá ayudarnos? Como ¿Podrá dice, defendernos? ¿quién podrá defendernos? Lo primero que hay que tener en cuenta, sí, el niño tiene derechos, pero también tiene unas obligaciones. Y también existe en nuestra normatividad, siendo un poquito más técnico, en el artículo 250 del Código Civil, establece que los hijos le deben respeto y obediencia. Mire, una cosa que de pronto la gente no lo conoce, uno piensa que de pronto porque me lo enseñaron en mi casa, que debo respetar a mis padres, que de pronto en la iglesia lo escuché o en la comunidad religiosa lo escuché, la obediencia al padre, entonces uno lo toma desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, ¿cierto?, que está mal visto en maltratar a los padres, ¿cierto?, pero no, es un deber del orden legal, está establecido en la ley y que se debe cumplir, y esa obediencia no solamente va hasta los 18 años como todo el mundo pensaría, no, a los 18 años yo hago lo que yo quiera, como yo quiera. No, esa obediencia y ese respeto se mantiene para toda la vida. De esa manera es que nosotros debemos entender también y comenzar uno como a hacer esa conexión también frente a los derechos de los niños. Sí, usted tiene unos derechos, pero también tiene unas obligaciones, y una de esas obligaciones es obviamente el respeto que debe a sus mayores, la obediencia que debe a sus mayores, y en este caso a los padres. Eso es clarísimo. Ya, entonces, según lo que alcanzo a interpretar, un padre todavía pues tiene derecho a reprender, a llamar la atención y a tomar los correctivos, claro, que vea él necesario. Claro, obviamente, cuando dije, ¿no? Sin entrar a vulnerar los derechos del niño en su dignidad, ¿cierto? Pero obviamente el niño inicialmente debe respeto y obediencia a sus padres, ¿cierto? Es más, cuando nosotros hablamos de los procesos de restablecimiento de derechos y estamos allá en bienestar familiar, dicen, no, es que al niño no se le puede decir nada, que no se lo puede corregir. No, eso es falso, ¿cierto? Eso es falso. Y lo que nosotros debemos entender, incluso dentro de un proceso de restablecimiento de derechos, es que la autoridad, en este caso el defensor de familia, puede incluso ordenarle al niño o al adolescente, por ejemplo, que no esté en compañía de ciertas personas, que no ingrese a ciertos lugares, que acuda a ciertos establecimientos como por ejemplo rehabilitación en casos de alcoholismo, drogadicción. Entonces mira que no es solamente para un lado, es para los dos. Abogado, cuando se presentan casos, por ejemplo, que los niños infringen la norma
de las 10 de la noche, los menores de 14 años no pueden estar después de las 10 de la noche fuera de su casa, sin compañía de un adulto. A veces estos niños son conducidos por la policía, que los encuentra por ejemplo en bares, en sitios donde los niños a esa hora no tienen por qué estar. Y los dejan esa noche allí esperando a llamar a sus padres, a ver qué sucede, a ver quién es el mayor que responde por ellos. ¿Qué sucede con estos niños en caso de que, por ejemplo, el padre no aparece, no llama, bueno? Bueno, en este caso, porque esa es una de las situaciones que se presentan no solamente aquí en Pasto, sino también en los municipios pequeños, aledaños, en todo municipio se vive ese problema. Lo primero que hay que tener en cuenta que existe un decreto que regula esa circulación de los niños pedido por la administración municipal. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que esa labor obviamente la va a realizar el comisario de familia, y una vez se encuentra un menor, lo primero que tiene que hacer el comisario de familia, o aquí en Pasto que sería el defensor, es ubicar a los padres. ¿Cuánto tiempo tiene él para ubicar a los padres? Tiene un término de 8 días. ¿Sí? Durante esos 8 días se trata de buscar a los padres, pero si no los encuentra, ¿cierto? Y aclaremos, a los padres o familiares, ¿cierto? Pero si ya no los encuentra, entonces allí será objeto de una medida de restablecimiento de derechos que puede ser incluso ubicar al niño en un hogar sustituto, ¿cierto? Y obviamente a los padres pues se les nombrará su curador para que ellos sean representados en ese proceso. ¿Qué sucede cuando llegan un niño a un hogar sustituto? ¿Ya los padres pierden todo su derecho sobre él o pueden nuevamente los padres decir, bueno, pues digamos que como hacer como un compromiso? Lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que en un proceso de restablecimiento de derechos el niño debe permanecer con su familia. Esa es, digamos, una de las reglas de oro que tiene el proceso de restablecimiento de derechos. Sin embargo, cuando la familia no puede garantizar los derechos, es que debemos acudir ¿a quién? A otras personas. Y entonces a los primeros que debemos acudir aquí son a los familiares. Entonces ahí miramos ya la red de hogar, la familia extensa. Entonces buscamos, si los padres no pueden, miremos si pueden los abuelitos, miremos si pueden, de pronto porque puede tener hermanos ya mayores de edad, miremos si puede tenerle un hermano, ¿cierto? Y entonces se comienza a buscar en esa familia a una persona que se haga cargo de ese niño. Pero si no hay esa persona que se haga cargo de ese niño, no hay ese familiar que sea idóneo, que pueda tener, entonces allí se pasa a la familia sustituta. Pero ¿qué ocurre? Esa medida solamente puede darse durante un término máximo de 6 meses. ¿Sí? Durante esos 6 meses deberá tramitarse todo el proceso y definirse la situación de este chico, ¿sí? Porque esos procesos no pueden durar por los siglos de los siglos. Se trata de niños y lo que se busca es, obviamente, restablecer sus derechos, pero en un tiempo que sea prudencial y que sea rápida y que sea oportuna, porque no podemos tener a un niño, ¿cierto?, en un hogar ajeno, ¿cierto?, cuando de pronto la familia ya está en condiciones de tenerlo. ¿Cuándo unos padres o cuando los padres pierden el derecho a estar con sus hijos y definitivamente dice el Estado, no, aquí no puedo tenerlos porque corren peligro? O sea, cuando uno habla de un proceso de restablecimiento de derechos, habla de que los padres sean o no garantes de esos derechos, de esas obligaciones y de esos deberes que debe cumplir la familia como tal, ¿cierto? Porque la Corte Constitucional no solamente habla respecto a la familia, y la familia dice, es que al niño debemos darle un ambiente propicio y adecuado para que él también pueda desarrollarse en un ambiente de normalidad, ¿cierto? Esa es una de las primeras condiciones. Cuando esa familia no tiene ese ambiente, ¿cierto? Porque puede encontrarse familias, y solamente es un ejemplo, porque cada caso es particular. Puede tratarse de familias que tengan problemas de drogadicción, los padres, que sea de alcoholismo. Entonces, allí hay la posibilidad de que el niño sea objeto de que se lo ubique primero en una familia sustituta, ¿sí? Pero obviamente
a la familia como tal, a los padres, se les da el derecho de defenderse, ¿cierto? Para eso pueden acudir, por ejemplo, si es del caso, a la Defensoría del Pueblo, o incluso, pues nosotros también estamos dando la asesoría en consultorios jurídicos, y si es del caso, lo asumimos desde la coordinación del área de familia para defender los derechos de esa familia y en consultorios jurídicos de la Universidad Cooperativa de Colombia. Pero lo que se debe garantizar es que, por más que sea como dice uno, la mamá o el padre más malo, pero tiene la garantía de que él tiene que ser escuchado, a él tiene que oírselo en el proceso y garantizarle todas las oportunidades, en todas las oportunidades procesales, que él pueda defenderse y que él pueda reclamar los derechos de su hijo, ¿cierto?, a que no sea separado de él. Pero si él no garantiza, por lo general, pues yo de los casos en mi vida práctica lo que he conocido es que el bienestar familiar hace las intervenciones, busca que el niño no sea separado de su familia, pero desafortunadamente a veces solamente por el proceso que dura, entonces se comportan bien, termina el proceso y volvemos a lo anterior, entonces ahí comienza como ese círculo vicioso, ¿cierto? Mientras estoy allá me porto bien, pero termino y ya comienzo otra vez a vulnerar los derechos, y entonces allí sí puede darse esa situación de que se retire el niño. Tiene que ser una situación, vuelvo y lo digo, realmente gravosa para que pues el niño sea retirado del núcleo familiar, pero recordemos, siempre y cuando dentro de la familia extensa, es decir, abuelitos, hermanos, de pronto hasta los tíos, si fuera el caso, no quieran hacerse cargo del niño, porque siempre lo que se busca es que el niño quede en su familia. ¿Puede hablarse de vulneración de derechos del niño cuando, por ejemplo, hay separación de los padres y no se permite por algún motivo que uno de los padres vea al niño? Sí, sí hay vulneración. Y esa es una de las situaciones que más se presenta y de las más cotidianas, ¿no? A veces dicen, mire, yo pago la cuota de alimentos y no me deja ver al niño. Recordemos que los derechos, o sea, es un derecho, el derecho de visitas. Y ese derecho no es el derecho del padre, recordemos que ese es del niño. Él es el que tiene derecho a ver al papá o a la mamá con la cual no convive, él. Y obviamente el no dar cumplimiento, digamos, a un régimen de visitas por cuenta de uno de los padres, del que tiene la custodia y que no deja ver a su hijo, puede dar lugar inicialmente a que se aperture el proceso de restablecimiento de derechos, sí. Puede dar lugar inicialmente a que se haga una amonestación, sí. Pero si las cosas persisten y como se sigue vulnerando ese derecho, el de las visitas, puede dar lugar también al cambio de la custodia, ¿sí? Entonces ya pasaría de ser el cuidador a después de esa persona que en primer momento fue el quien estaba a cargo del niño, a pasar después a visitarlo. Entonces sí, claro, porque son derechos que le pertenecen al niño. Nosotros siempre no debemos confundir esa situación, a veces hay desavenencias entre la pareja y nosotros por esa situación tomamos algún tipo de represalias sin pensar en el niño, pero es que esos son derechos del niño, no son de los padres. A veces dice el papá, es que yo tengo derecho a visitar a mi hijo. No, es el niño el que tiene derecho y por eso cabe el proceso de restablecimiento de derechos. Y asimismo, me imagino, tengan derecho también, por ejemplo, los niños a visitar a sus abuelos, en esa parte, o eso cómo se maneja. En esa parte sí hay, digamos, aunque la norma es muy injusta en ese sentido. Frente a las visitas, el que tiene derecho a visitas en Colombia son los padres, los abuelos no. Los abuelos, o sea, desafortunadamente lo que yo siempre asesoro, ¿no? Mire que yo no puedo, el abuelito no puede exigir que le den visitas de su nieto, porque él no tiene el derecho, porque ese está muy inmerso con el derecho a la patria potestad. ¿Y quién tiene la patria potestad? Solamente lo tiene papá y mamá. Y la patria potestad, ¿qué nos dice? Que los padres serán o uno de esas características es que los padres tendrán el derecho ¿a qué? A educar a su hijo de la manera que ellos estimen pertinente, y frente a esa situación pues entra también lo que es las visitas, pero como es solo de los padres, entonces los abuelitos quedan por fuera, entonces no pueden exigir derecho a visitas, pero mire que el abuelo no puede exigir visitas, pero sí puede pedir la custodia, que es más, ¿sí? Pero obviamente la custodia siempre va a estar en cabeza inicialmente ¿de quién? De los padres. De los padres. Pero que el abuelo puede pedir custodia, sí. Yo por eso cuando van allá en esos casos le digo, miren cómo es la ley.
no le da lo menos, que es una visita, pero le da lo más, que es pedir custodia, que es que usted lo esté cuidando. Esa claridad sí hay que dejarla, porque si no a veces la gente dice, no tengo derecho a nada. No, sí puede pedir la custodia. Y para pedir la custodia, obviamente, pues debe haber una situación también gravosa que impida que la persona que está cuidando a ese niño no sea la que deba tenerlo, por las circunstancias que rodean esa crianza. Bueno, además de los temas que hemos tratado, ¿qué otras situaciones se ven vulnerados los derechos de los niños? Bueno, básicamente, y aunque uno lo mira muy común, procesos de restablecimiento de derechos se habla, por ejemplo, custodias, visitas, se habla también del mismo proceso de restablecimiento de derechos, se habla también del proceso de restablecimiento de derechos, por ejemplo, cuando el niño, que es menor de 14 años, ha cometido una infracción de índole penal, pero como él no es responsable penalmente, porque recordemos, se es responsable penalmente cuando se tiene 14 años, pero si no tengo 14 años son procesos de restablecimiento de derechos. Entonces allí esos no los maneja el juez de menores ni el fiscal delegado para menores, sino simplemente el comisario de familia a través de un proceso de restablecimiento de derechos. Allí también hay que tener en cuenta que cuando hay, digamos, delitos en los que están incluidos dos menores de edad, una cosa es que esté denunciado en la fiscalía, que esa es la responsabilidad de pronto penal que puede existir. Sin embargo, el proceso de restablecimiento de derechos, esa es una de las características, que ese proceso se apertura para los dos, tanto para la víctima como para el victimario, porque al que agredió a un chico, a una niña, a un adolescente, pues algo pasa con él y a él no lo podemos dejar aislado, a él no lo podemos dejar solo, pues habrá que buscar la manera también para que él reflexione sobre su comportamiento y pues a través de cuanto procesos de enseñanza, de educativos, pues adquieran nuevas pautas de comportamiento. Sí, independientemente obviamente de la responsabilidad penal que pueda tener. Cuando se presenta una situación de violación, ya en el seno del hogar, que bueno, hay situaciones, ha habido casos en que por ejemplo es el papá el que viola a la niña o es el padrastro. ¿Qué sucede por ejemplo en estos casos cuando por ejemplo la madre no quiere, digamos, deshacer ese vínculo familiar que tiene? Y prefiere ese vínculo frente a, de pronto, prefiere el del padre al de su hijo. A su hijo. Bueno, o el del padrastro. Bueno, aquí hay que aclarar lo siguiente, ¿no? Como lo hablábamos desde un principio, la persona que conoce de esa situación, como lo dije, cualquiera, sea un familiar o no, sea el vecino, sea el amigo, está en la obligación de denunciar. Dos, yo soy, digamos, desde el punto de vista de mi especialización es en el área de familia, o sea, sin perjuicio de las, digamos, responsabilidades penales que hay, lo que debemos tener en cuenta es lo siguiente. En Colombia, uno ha escuchado por ahí que yo no estoy obligado a declarar contra sí mismo, contra el cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad y 1º civil. Bueno, en pocas palabras, digamos que contra nuestros familiares o allegados más cercanos no podemos declarar, no estamos obligados, pero mire que hay una excepción. La excepción es aquellos delitos que, en los cuales está inmiscuido un menor de edad. Entonces, si es el padre el que abusa sexualmente de la hija, la mamá no puede llegar y decir allá, no, es que como yo, el artículo 23 me dice que que la Constitución me dice que yo no estoy obligado a declarar, entonces yo por eso no denuncié. No, ahí ella era la obligación de denunciar, la primera circunstancia que hay que tener en cuenta, ¿sí? No está exenta, ahí puede haber de pronto complicidad, qué sé yo, ¿sí? Frente a lo que tiene que ver, frente al desarrollo del proceso de restablecimiento de derechos, pues obviamente la comisaria de familia, lo primero o una de las actividades que hará es entrevistar a la niña y hacer la remisión a la fiscalía, porque ahí hay dos situaciones, la parte penal que la va a adelantar fiscalía, ¿cierto? Y la parte que tiene que ver con la niña y las intervenciones que hay que realizar. Porque ¿qué hacemos con que el padre vaya a la cárcel? Bueno, se obtuvo, digamos, entre comillas, justicia, ¿cierto? Entre comillas. Ahora miremos, ¿y qué pasa con la niña? Ahí es el proceso de restablecimiento de derechos, porque a la niña obviamente se le deben hacer unas intervenciones, las que requiera,
no una ni dos, sino las que requiera, para que la niña obviamente esa situación que vivió, pues en su vida, ese trauma, porque ahí va a tener un trauma, sea tenga la afectación la menor posible, ¿cierto? Y por eso entonces ahí interviene psicólogo, interviene trabajador social, interviene si es del caso psiquiatra, ya la comisaria definirá cuál será su proceso, el que va a adelantar, pero mira, allí está el proceso del restablecimiento de derechos, porque a veces nosotros pensábamos, no, ya denunciado y ya, no, acá también, la atención a la niña, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Qué acciones vamos a adelantar? ¿Cómo le vamos a restablecer sus derechos? ¿Cómo vamos a trabajar su parte humana, ¿cierto? Su parte psicológica, porque la niña no puede quedar a la deriva. Ahí es el proceso de restablecimiento de derechos, ahí entra. ¿Cómo opera entonces o qué papel juega allí el consultorio jurídico y el Centro de Conciliación de la Universidad Cooperativa de Colombia cuando se presentan este tipo de casos? Bueno, nosotros obviamente lo primero que hay que tener en cuenta es que todos estos procesos tienen una reserva, los procesos de restablecimiento de derechos, por tratarse de niños, ¿sí? Pero nosotros obviamente cuando son asuntos de carácter ya grave, como por ejemplo una violación, los manejo ya directamente, pues, como profesional que soy del área de familia y del derecho, los manejo directamente desde la coordinación y obviamente se hace el acompañamiento hasta donde la ley nos permite, es decir, hacer la denuncia respectiva o remitirla a la comisaría de familia o en este caso para la ciudad de Pasto al ICBF. Porque el ICBF dentro de las medidas que toma, porque no todas las medidas las contempla el Código de Infancia y Adolescencia, porque contempla una serie, pero pueden ser más, y una de las medidas que se toma para restablecer los derechos es que de oficio el defensor de familia remite el asunto también a la Fiscalía. Entonces ahí básicamente, pues si se lo remite al ICBF, pues nosotros no haríamos la denuncia, pero sí el acompañamiento frente a esa situación irregular que tiene ese niño y obviamente si el usuario continúa asistiendo dentro de la asesoría que se da en consultorios, se seguirá haciendo el acompañamiento frente a las peticiones y reclamaciones que ella pretenda realizar frente a la Defensoría de Familia, obviamente eso sí, guardando la debida reserva del caso. Pues porque acá en consultorio básicamente lo que uno tiene es el contacto con el padre, entonces uno lo que determina o lo que puede conocer es lo que le cuenta el usuario y eso mismo pues lo lleva ya o lo aterriza al marco jurídico para darlo a conocer al defensor de familia. Recordémosle a nuestros televidentes dónde queda ubicado el consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa. El consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia está ubicada en la calle 18, número 2368, contiguo al Banco de Occidente, aquí en el centro de la ciudad de Pasto. Allí nosotros prestamos la asesoría en diferentes áreas, laboral, penal, familia, civil y administrativo, de lunes a viernes en horario de 2 a 6 de la tarde. Bien, entonces le agradecemos muchísimo al abogado Oscar Iván Delgado Renza por habernos acompañado, por haber estado en Voces de Nuestra Gente. Muchísimas gracias por la invitación, pues creemos que estos espacios nos sirven no solamente nos sirven para ilustrar a la gente, que conozcan de sus derechos y que asimismo pues los hagan valer en su momento oportuno y para que conozcan además que cuentan con un centro que los puede orientar, que los puede ayudar y que es un centro obviamente que cuenta con profesionales y estudiantes de altísima calidad acreditados en ICONTEC.